Lucas 19. Cuando lo encuentre, por favor no se ponga de pie todavía. Lucas 19, cuando lo encuentre solo diga amén. Amén. Lucas capítulo 19. Si usted está cerca de alguna persona que siente que necesita ayuda, ayúdele a encontrar por favor la cita. Lucas 19. Cuando sintió que iba el Chimaltenango no encontró Lucas. No encontró San bueno. Yo creo que en este sentido, el Señor nos dé sabiduría, hermanos, porque necesitamos retomar los discipulados. Y ahí se creo que uno aprende a memorizarse los libros, aprende a encontrar las citas bíblicas. Eso nos ayuda mucho, Bueno, ahora sí les invito a que hagamos nuestra confesión bíblica y digamos: mi Biblia es la palabra de Dios. Él a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. El pueblo de Dios dice: somos casas, somos familia, somos iglesia puesta a Dios, si somos imitadores de Cristo. Ahora sí leemos Lucas, puestos de pie, del verso 1 al verso 10. ¿Cuántos han oído hablar de Zaqueo? ¿Cuántos han leído sobre Zaqueo? Aquí vamos a hablar un poquito de Zaqueo. Que dicho sea de paso, este nombre quiere decir justo. Su significado es justo. Zaqueo. Veamos lo que dice. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se habían perdido. Tomen su lugar. Imítame, porque yo imito a Cristo, proveyendo a los necesitados, porque Dios nos visitó. Ese es el tema de hoy. Porque Dios nos visitó. O sea, ¿por qué imito yo a Cristo y quiero que otros lo imiten? ¿Y por qué proveo para los necesitados? Porque Dios proveyó para los necesitados, porque Dios nos visitó a nosotros. Alabamos al Señor porque estamos convencidos que Dios visitó a casi una decena de personas la noche de ayer. Le visitó en su corazón, le visitó en su intimidad e hizo una transformación en su vida como la que
estudiaremos en estos momentos que hizo en Zaqueo. Los que tenemos o tienen más tiempo en el Evangelio siendo creyentes, alguna vez probablemente escucharon la expresión: no conocieron el tiempo de su visitación. Así decía la gente antes. Es que estas personas no conocieron el tiempo de su visitación. Es decir, Dios les visitó, pero a ellos se les pasó por alto. Dios hizo una visitación y ellos no se dieron cuenta. Citando lo que dice precisamente Lucas en este capítulo 19 y versículo 44, si usted quiere lo ve ahí, dice: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No sé si todos sepan, pero Misión Lluvias de Gracia, que es la misión a la cual pertenecemos como iglesia, nació de una expulsión o de varias expulsiones que una iglesia, no voy a decir qué iglesia es por respeto, una denominación aquí en Guatemala, expulsó a varios hermanos que por ser la misión conservadora, y estos hermanos empezaron a dar manifestaciones de una visitación del Espíritu Santo en sus vidas, y no concordaban, no armonizaban. Algo como lo que nos pasó a nosotros en un inicio, que iniciamos como una iglesia centroamericana, y cuando empezamos a sentir esa visitación, nosotros mismos fuimos y dijimos: no podemos seguir acá en esta misión, tenemos que salir. Algunos se recordarán que los hermanos del Concilio General vinieron acá a hacer un culto de despedida para nosotros en buena y santa paz. Pero en el caso de la misión no fue así. Estos hermanos, que después se convirtieron en los fundadores de nuestra misión Lluvias de Gracia, fueron expulsados de aquella denominación. Y los líderes de aquella denominación, tiempo después, dice que expresaron esto: lástima que no conocimos el tiempo de la visitación de Dios, porque si así hubiera sido, no los hubiéramos expulsado. Es decir, no hubieran expulsado a personas como Edmundo Madrid, Víctor Hugo Cuevas, Víctor Cancinos, Enrique Díaz Natareno, Abner Esaú Viatoro, y no me recuerdo otros nombres. Pero era un grupo de personas que experimentaron el poder del Espíritu Santo en sus vidas, empezaron a hablar en lenguas, empezaron a ver milagros, sanidades, y como eso no se practicaba en aquella misión, fueron expulsados. Y tiempo después se dieron cuenta que no era una locura lo que aquellos estaban haciendo, porque Misión Lluvias de Gracia, desde sus inicios, y ya estamos por cumplir 34, 35 años, si no estoy mal, como misión, ha sido una misión donde el poder de Dios se ha manifestado. Si hubiéramos sabido el tiempo de la visitación, y entonces nosotros que hemos estado hablando de imitar a Cristo este año, y que queremos que otros lo imiten, y en estas 6 semanas últimas hemos hablado de imitar a Cristo proveyendo a los necesitados, hoy cerramos esta serie diciendo: porque Dios nos visitó a nosotros. Dios nos visitó colectivamente, Dios nos visitó como misión, Dios nos visitó como iglesia, pero estoy seguro que Dios nos ha visitado individualmente a cada uno de nosotros, y se ha manifestado en la vida de cada uno de nosotros y le ha dado un vuelco a nuestra vida. Ayer mismo nuestro hermano Álvaro, que predicaba, decía que a una muy corta edad, no sé si dijo 12 o 13 años, él conoció a Jesucristo. Dios le visitó y le cambió la vida totalmente. Y aquí lo tenemos ahora, dando señales de un liderazgo que Dios le ha concedido. Y estoy seguro que muchos de nosotros también hemos recibido esa visitación de Dios. Y estoy seguro que quienes ayer estuvieron aquí de rodillas entregando su vida a Jesucristo,
ha empezado una visitación para ustedes y el Señor hará grandes cosas en su vida. Transformará su vida, como lo que vemos que pasó aquí con Zaqueo. Porque aquí con Zaqueo, este pequeño hombrecito, miren ustedes que yo les voy a decir, yo he conocido a muchos pequeños hombrecitos de estatura, pero son tremendos, hermanos. Este Zaqueo era pequeñito. El apóstol Pablo mismo se cree que era un personaje bajito, pequeñito, menudito, pero era un tremendo hombre de Dios. Primero un tremendo perseguidor de la iglesia, luego un tremendo hombre de Dios. Y Zaqueo, que era un publicano. Él nos enseñará algunas cosas importantes cuando recibimos la visitación de Dios. Cuando Dios nos visita, nos muestra, primero, que debemos tener una vida dispuesta para conocer a Jesús. Una vida dispuesta para conocer a Jesús. ¿Qué hizo Zaqueo? Cuando oyó que Jesús llegó a su ciudad, ¿cuál era la ciudad? Jericó. Jericó. Años, pero años atrás, había pasado algo tremendo en Jericó. ¿Alguien se recuerda? Los muros de Jericó cayeron por la locura de un pueblo que obedeció a Dios de empezar a dar vueltas alrededor. Ahora no era botar muros, ahora era levantar muros. De hecho, un pequeño murito de ahí se levantó y fue transformado. Él vivía en Jericó, y cuando él supo que Jesús llegó a su ciudad, él hizo todo lo humanamente posible por conocer a Jesucristo, porque había escuchado de los milagros, de los sucesos realizados por Jesús, y estuvo dispuesto a romper toda barrera posible. Porque yo quiero que se imaginen ustedes la escena. Esto no fue en un templo, esto fue en la calle, fue en las calles polvorientas de Jericó, probablemente en una plaza donde había una explanada, y ahí estaba la gente agolpada alrededor de Jesús que iba caminando. Y Zaqueo sale, quería verlo, pero lo primero que vio fue la espalda de un montón de gente. O como era tan bajito, quizá ni la espalda, algo de más abajo miraba. Y dice, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Probablemente trató de meterse y con todos los perfumes que empezó a sentir, mejor se salió y dijo, busco otra estrategia. Pero no se detuvo ahí. Buscó derribar toda barrera posible. ¿Y qué fue lo que hizo? Se le ocurrió la brillante idea de correr hacia más adelante, donde él sabía que iba a pasar Jesús, y buscó un árbol grande, de esos que tienen unas ramas bien bonitas que hasta parecen hamacas, y usted se puede sentar arriba y estar tranquilo como que está en VIP. De ahí estaba Zaqueo, en aquel árbol sicómoro, cuando pasa Jesús. Este hombre no se dejó vencer por las barreras. Cuando nosotros conocemos a Jesucristo, tenemos que vencer algunas barreras. Yo no sé qué barreras venció usted para acercarse a Jesucristo y para aprovechar la visitación que Él hizo de su vida. Probablemente una barrera fue la religiosidad. Es que yo soy de tal religión. O probablemente fue el temor. Fueron las dudas. O como muchos han manifestado, es que tengo miedo, no quiero jugar con las cosas de Dios. Pues no puede decir así, entréguele su vida a Cristo. Pero cuando decimos, porque yo también lo dije alguna vez, probablemente, no quiero jugar con las cosas de Dios, es, tengo miedo, no estoy decidido. Y pienso que puedo fallar. Y claro que podemos fallar si somos seres humanos. Pero a él no le importaron las barreras. Él siguió adelante. Él quería ver a Jesús. Él tenía la esperanza que algo especial había en Jesús.
que algo especial estaba por suceder en su vida. Entonces tenía su vida dispuesta para conocerlo, y en ello implicaba vencer toda barrera. Probablemente usted ahora mismo está enfrentando alguna barrera para acercarse a Jesús, aún ya siendo cristiano. Se levantan barreras alrededor de nosotros, y a veces barreras tan difíciles de superar, porque puede ser nuestra propia familia la que nos está impidiendo acercarnos a Jesús. Puede ser nuestros propios amigos, a los que tanto queremos. Decimos a veces, amigos de toda la vida somos. Y a veces preferimos detenernos en esa barrera y no acercarnos a Jesús. Pero la otra cosa que nos muestra aquí la Escritura es que debemos recibir con gozo la salvación en Jesucristo. Zaqueo, después de que estaba allá arriba, dice el versículo 5 al 7, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Lo primero que seguramente impactó la vida de Zaqueo, además de que él ya había vencido barreras, es estar allá arriba y que los ojos de Jesús se posaran en él y le llamara por su nombre. ¡Justo! ¡Zaqueo! ¿Cómo sabía Jesús su nombre? ¿Cómo podía alguien conocer su nombre? Es que como yo soy famoso, ustedes aquí todos me conocen a mí. Pero Jesús no era de Jericó. Y eso fue algo impresionante para Zaqueo, que Jesús le llamara por su nombre, y luego no solo que le llamara por su nombre, sino que le extendiera una invitación urgente y que le dijera: bájate rapidito de ahí. Menos mal que no le dijo: déjate venir de donde estás, porque hubiera sido un somatón ese. Y se baja a prisa, es decir, baja corriendo, porque le dijo: hoy es necesario que pose yo en tu casa. La voz de autoridad de Jesús se hizo sentir en las entrañas de Zaqueo en aquella oportunidad, y él no pudo resistirse. Y había vencido barreras, había satisfecho su curiosidad de ver a Jesús. Pero Jesús no se conformaba con eso. Jesús quería llegar más allá, más a la intimidad de Zaqueo, la intimidad de su vida y a la intimidad de su casa. Y entonces Zaqueo baja corriendo, apresurado de donde estaba, y va a su casa a preparar, probablemente a decirle a su esposa, a sus hijos, a su servidumbre: hagan limpieza rápido, por favor, ya hicimos temprano, hagan otra limpieza. Viene Jesús a visitarnos, viene Jesús para acá. Su respuesta fue inmediata. ¿Qué tan inmediata fue su respuesta a Jesús, hermano? ¿O usted fue de los que les tuvimos que hacer la llave del chino para que entregara su corazón a Cristo? ¿O usted fue de los que tuvo que pasar ciertas situaciones en la vida para entender que Jesús le estaba llamando? ¿O usted fue de los todos de corazón? Porque que yo recuerde, esta personita que está frente a ustedes fue dura para recibir a Jesucristo, porque yo ya lo conocía. De niño yo había estado en las cosas de Dios, y luego me pegué una gran pérdida. Y después, cuando Él me empezó a decir: bájate de ahí, bájate de tu orgullo, bájate de tus vicios, bájate de tus amigos, bájate de todo lo que tienes, y ven a mí, porque yo necesito posar en tu casa. Yo no bajé tan rápido como Zaqueo. Yo me tardé un poco de tiempo para bajar. Perdona, Señor, es que se me trabó el pantalón aquí en una rama.
perdona Señor, es que está muy alto el árbol, no puedo bajar. Y a veces nos costó bajarnos, pero Zaqueo de inmediato, su respuesta fue inmediata, descendió a prisa y le recibió en su casa y además lo hizo con gozo. Y con gozo no quiere decir que estaba cargado. Tal vez estaba como algunos de nosotros aquí llorando del gozo que Jesús estaba viniendo a visitarle. Él le recibió gozoso, estuvo atento a recibirle, y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Si aún usted está luchando con esa indecisión, con ese deseo de esperar un poquito, voy a esperar un poco de tiempo, dice uno. Y estamos conscientes que el tiempo no nos pertenece. ¿Cuántos salieron temprano de su casa y no regresaron? Como bien decía el predicador ayer, no necesita ser viejito uno para morirse. Los jóvenes se mueren, los niños se mueren. No esperemos a que algo malo suceda. Tenemos que hacerlo de inmediato. Si hoy usted todavía vino con esa idea de que voy a esperar un tiempito, voy a estar viniendo y voy a ver si me gusta. Lo más probable es que no le va a gustar, porque su corazón no está dispuesto, su espíritu no está dispuesto. Zaqueo no lo quería conocer a Jesús de oídas, no, él quería ser testigo de primera mano de Jesús. Y cuando fue testigo de primera mano y tuvo la oportunidad personalmente, le recibió gozoso, porque eso sí no se lo esperaba a él. Probablemente él solo esperaba que lo iba a ver, ya lo vi. Ahora, como era ricachón, ya tenía celular de los smartphones y le tomó una foto. Pero no esperaba que Jesús lo iba a llamar y le iba a decir, quiero estar contigo. Ahora, aparte de ser chaparro y tener que subirse a un árbol, ¿qué otras cosas se oponían en el camino de Zaqueo para acercarse a Jesús? Cuando él corrió a abrir su casa y Jesús se dirigió a la casa de Zaqueo, ¿qué es lo que sucede? La gente empezó con los chismes, con la murmuración. ¿Dónde se va a meter Jesús? O decir, como no es de aquí, pues no conoce quién es ese hombre. ¿Dónde se fue a meter? ¿Con quién se fue a meter? Y Zaqueo tenía esa oposición de toda la gente que murmuraba. Recuerden que los publicanos, hermanos, eran considerados como parásitos del pueblo. Parásitos. ¿Qué es un parásito? Es un huésped indeseable en nuestro organismo. Es un huésped que nos roba la salud, que nos roba lo bueno que tenemos para ponerlo malo. Así eran considerados los publicanos, porque eran los cobradores de impuestos, eran los más catarrientos de por ahí, porque hacían muchos mocos. Y no los querían, eran mal vistos, eran los rechazos de la sociedad, hermanos. Eran rechazados. Entonces es normal que la gente empezó a oponerse y a murmurar, a decir que Jesús se había equivocado. Yo le pregunto, ¿qué era usted antes de venir a Jesús? ¿Cómo era usted? ¿Era una persona distinguida? ¿Era una persona moralmente sana? ¿Era una persona que no tenía vicios? ¿Era una persona que no te decía malas palabras? ¿Una persona que no mentía, que no robaba, que no hacía cosas malas? Por no decir otras cosas peores. Todos teníamos más de algo, de lo cual nos avergonzábamos. Todos teníamos más de algo. Pero aún así, Cristo, Jesús, quiso visitarnos a nosotros. Porque Él sabía que éramos necesitados. Y porque Él vino a este mundo a proveer para los necesitados. Entonces, cuando eso sucedió y llegó la visitación y nosotros la recibimos como lo hizo Zaqueo, fuimos transformados de corazón.
versículo 8, que dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué quiere decir cuadruplicado, mis hermanos? 4 veces, o sea, 3 veces más. Le tomé 100, ahora le voy a dar 3 veces más, serían 400. Eso es cuadruplicado. Es fuerte, pero es una evidencia de la transformación en el corazón de este hombrecito. Él fue transformado totalmente. Dice 2 evidencias claras aquí. Nosotros no podemos permitir que nuestra vida siga siendo igual que antes, hermanos. No podemos permitir que nuestra vida siga sin dar señales de que es transformada. Si Jesús ya vive en nosotros, si Jesús ya mora en nuestro corazón, nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra vida tiene que empezar a dar señales de que ya no somos la misma persona, que ya somos diferentes, que ya somos nacidos de nuevo. Él dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Esa era una decisión que él estaba tomando, porque antes no lo hacía. Ahora voy a darle la mitad de mis bienes, la mitad de mi patrimonio lo voy a empezar a repartir entre los pobres. De la otra mitad voy a averiguar a quienes he defraudado. A usted le cobré 50 de más, ya me recordé, le voy a devolver 200. Y ya me imagino a todos aquellos que fueron defraudados por Zaqueo haciendo cola allá en la puerta de la casa de Zaqueo. Y no sé si al final eso se concretó, pero la evidencia fue que él dijo: yo les voy a devolver cuadruplicado. Si alguno he defraudado, es decir, si he tomado el dinero de más de una persona, si le he cobrado un impuesto injustamente, si me he aprovechado de una persona. En el caso de nosotros, que nunca fuimos publicanos, nunca fuimos cobradores de impuestos, no creo que nadie que haya sido cobrador de impuestos, tal vez no de esa manera, pero de otras maneras defraudamos a alguno. De alguna manera, tal vez usted se quedó con el dinero de alguien más, o con un bien de alguien más, con un libro que le prestaron. Antes le prestaban mucho los famosos discos, los cassettes. Vamos a prestar tu cassette, está bonita esta canción, prestar tu cassette. Y el pobre cassette nunca regresó. Y defraudó. ¿Y cuánto costaba un cassette, hermano? Pongámosle 10 quetzales. ¿Cuánto tendría que devolverle ahora? 40. Cuadruplicado, a la medida, a la tasa de Zaqueo. Pero lo importante es la evidencia de la transformación. Aquellos pobres que antes los miraba hasta con menosprecio, hasta con asco, ahora la mitad de mis bienes los voy a repartir entre ellos. Eso es evidencia de transformación. Y finalmente, según este pasaje, Dios confirma la salvación en nuestras vidas. Porque dice en los últimos 2 versículos 9 y 10, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Miren, no cuando él llegó, sino cuando vio la reacción y la respuesta de Zaqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Recuerden que Jesús estaba en un contexto judío, y a los judíos primariamente estaba predicando. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, y este era uno de ellos. Pero este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre, dice Jesús, vino a buscar. Cristo le fue a buscar a usted, mi hermano. Mire hasta dónde me fue a buscar a mí. A San Miguel Iztahuaca. Allá me fue a buscar. ¿A usted a dónde lo fue a buscar? Piensa en su tierra, piensa en su querida tierra, piensa en su rinconcito donde usted nació. Ahí lo fue a buscar. Algunos aquí en la capital, otros un poco más lejos y otros más lejos.
Y algunos nos fue a buscar a las cantinas. Algunos nos fue a buscar a los centros de drogadicción. A otros nos fue a buscar a los centros de prostitución, probablemente. Pero fue a buscar. Vino a buscar. Y luego nos encontró, ¿qué dice? Y a salvar. Ah, era solo buscarnos por buscarnos. Ya lo encontré. Chihuahuote. Ya lo encontré, ¿no? Él vino a buscarnos y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Perdido era yo. Y Cristo me encontró. Y Cristo me salvó. Perdido era Zaqueo. Y Cristo lo encontró. No había excusa. Es que soy bajito, no me va a ver. No, él venció las barreras, se subió al árbol. Y aún si él no se sube al árbol, ¿creen ustedes que Jesús lo habría visto? Claro que sí. Chaparro, tú que estás allá atrás de toda la gente. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y aquel que es alto, larguirucho, hoy es necesario que pose en tu casa. Flaco, hoy me toca posar en tu casa. Gordo, hoy quiero estar contigo. Pero el Señor, y no voy a seguir porque algunos nos vamos a decir los espinudos. El Señor nos encontró, hermano, nos buscó. Él se tomó el trabajo de buscarnos. Porque nosotros éramos necesitados. Y seguimos siendo necesitados espiritualmente. Pero alabamos al Dios de misericordia, al Dios de gracia, al Dios todopoderoso, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, que tomó a su querido Hijo, a su amado y único Hijo, y lo dio para ser sacrificado. Y ese Hijo estuvo dispuesto y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando conseguimos comprender esa visitación, entonces tenemos la certeza de que nuestra vida debe estar dispuesta para recibirle, para conocerle, para permitir que sea transformada desde el interior de nuestro ser, para poder dar evidencias de esa transformación, para poder mostrar al mundo que Cristo Jesús sigue buscando porque Él quiere visitar a todos los necesitados de vida eterna, a todos los necesitados de la salvación. Cerremos los ojos un momento. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más y